Mi cuñada, conocida por ser increíblemente tacaña, de repente invitó a toda la familia a unas vacaciones pagadas en la sierra. Algo no encajaba. Tuve un mal presentimiento, así que esa misma noche, en secreto, bloqueé todas nuestras tarjetas. A la mañana siguiente, mi móvil ardía con más de 100 llamadas perdidas suyas. No me equivocaba. Aquel viaje de ensueño era solo el principio de nuestra peor pesadilla, una que amenazaba con destruir no solo nuestras finanzas, sino a nuestra familia para siempre. Aquella noche, mientras toda la familia seguía discutiendo con entusiasmo el plan de vacaciones en la sierra, yo estaba sentada en la cocina, bloqueando una por una todas nuestras tarjetas bancarias. Empecé por las mías y las de mi marido, y terminé con la tarjeta adicional que mi suegra usaba para comprar sus medicinas para la hipertensión cada mes. Cambié los pines y desactivé temporalmente todas las transacciones online. Casi a las 3 de la madrugada, mi móvil dejó de vibrar tras recibir decenas de mensajes de mi cuñada, solo porque no había respondido a su pregunta. Elena, no olvides llevar el DNI, ¿vale? Ya he reservado la casa rural. A la mañana siguiente, nada más abrir los ojos, la pantalla de mi móvil ya brillaba intensamente. 103 llamadas perdidas, todas del número de Sofía, mi cuñada. Antes de que pudiera levantarme, oí la voz de mi suegra llamando desde el patio. ¿Elena ya se ha levantado? Sofía lleva aquí desde primera hora. Aparté la cortina de la ventana. Frente a la puerta, un monovolumen negro brillante ya estaba aparcado. Sofía estaba de pie en medio del patio, con las manos en las caderas. Su pelo todavía no estaba bien peinado y su rostro era una mezcla de enfado y pánico. Lo más extraño de todo es que esa chica era famosa por haber sido tacaña toda su vida. Pero ayer, de repente, anunció que invitaría a toda la familia a unas vacaciones de 5 días en la Sierra de Guadarrama. Desde el alquiler del coche hasta la comida y la bebida, ella se haría cargo de todo. Me quedé mirando el patio unos segundos y luego volví adentro para cambiarme. La mala sensación que me oprimía el estómago desde anoche no había desaparecido. La familia de mi marido vivía en Getafe, con un estilo de vida tradicional. Mi suegra, Isabel, de más de 60 años, llevaba casi 30 años con un puesto de ultramarinos en el mercado. Mi marido, Javier, trabajaba como conductor de camión en una empresa de materiales de construcción. Y Sofía, la más joven, de 33 años, trabajaba como contable en una tienda de electrónica. Si preguntaras quién era la persona más ahorradora de nuestro barrio, todo el mundo mencionaría a Sofía. Llevaba 10 años trabajando, pero nunca había invitado a nadie, ni siquiera a un refresco. Cada vez que iba a una boda, se envolvía unos cuantos pasteles para llevar a casa y que no se desperdiciaran. La Navidad pasada, mi suegra enfermó y fue hospitalizada. Javier y yo nos turnamos para pagar las medicinas. Mientras tanto, Sofía se quedó fuera del pasillo y le preguntó al médico: ¿qué porcentaje cubre la seguridad social, doctor? Su voz en ese momento no sonaba despreocupada, sino como la de alguien que contaba cada céntimo en su cabeza. Por eso, cuando anoche apareció de repente con una bolsa de fruta y anunció: este año he recibido una bonificación enorme. Quiero invitar a toda la familia de viaje para que vean mundo. Casi se me cae la cuchara de la sopa. Javier incluso pensó que había oído mal. Mi suegra no podía abrir los ojos de tanto reír, elogiándola sin parar. Mi niña por fin se decide a gastar dinero. Solo yo sentí que algo era extraño. Era raro como Sofía no paraba de preguntar por nuestras cuentas bancarias. ¿En qué banco guardáis el dinero tú y Javier? La tarjeta de Javier ya está vinculada al móvil, ¿verdad? Para las vacaciones no olvidéis el DNI, que ahora en los hoteles los controles son muy estrictos. Al principio pensé que quizás era yo la que sospechaba demasiado, pero mientras fregaba los platos, oí por casualidad a Sofía hablando por teléfono en el patio. Su voz era baja. Ya he conseguido que vengan todos. Hermano, tú tranquilo. Hice una pausa. Te transferiré el dinero en cuanto lleguemos allí. La voz de Sofía era muy baja, pero suficiente para que se me erizara el vello de la nuca. Cuando salí, colgó el teléfono de inmediato y sonrió como si no hubiera pasado nada. Elena, ¿quieres uvas? He comprado de las que no tienen pepitas. No pregunté más. Durante la cena, me limité a observar en silencio el comportamiento de Sofía, cuya alegría me parecía exagerada. Incluso se ofreció a servirle pescado a su madre, a echarle agua a su hermano y hasta a pagar la factura de la luz de este mes. Mi suegra parecía muy conmovida. Cuando una hija se vuelve así de responsable, una madre es muy feliz. Me agaché a recoger un palillo que se me había caído, y solo podía pensar en lo que había pasado hacía 2 meses. Sofía había venido a pedirme prestados 1000 euros, pero habló de forma muy enrevesada. Solo es por un tiempo, cuñada. Cuando le pregunté para qué, lo evitó. 3 días después, un cobrador de deudas vino a casa.
Un hombre con la cara roja se plantó en medio del patio gritando porque Sofía había pedido un préstamo online y luego había desaparecido. Ese día tuve que meter a mi suegra en casa porque temblaba sin control. Sofía se pasó toda la tarde arrodillada y llorando, diciendo que una amiga la había estafado con una inversión en cosméticos. Javier, compadecido de su hermana, vendió en secreto nuestro reloj de bodas para pagar parte de la deuda. Aquel problema acababa de calmarse, y ahora, de repente, quería invitar a toda la familia de vacaciones. Me costaba creerlo. En el patio, Sofía caminaba de un lado a otro. Al verme salir, se acercó de inmediato. Cuñada, mira el móvil, por favor. Te he llamado tanto que casi se me gasta la batería. Anoche te acostaste pronto, ¿verdad? ¿Has bloqueado las tarjetas? Preguntó tan rápido que me sorprendió un poco. La miré fijamente a la cara. ¿Cómo lo sabes? Mi cuñada sonrió torpemente. Quería comprar unos billetes más para el teleférico, así que intenté hacer una transferencia para que me lo pagaras tú primero. Pero no funcionó. No respondí de inmediato. Las ojeras bajo los ojos de Sofía eran muy evidentes. Su pelo estaba apelmazado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Una persona normal podría pensar que solo estaba ansiosa por el viaje, pero esa inquietud se parecía más a la de alguien que espera algo mucho más grande. Javier salió de la casa, todavía con una toalla en la mano. ¿Listos? ¿A qué hora salimos? Sofía se volvió hacia su hermano tan rápido como si temiera que yo le preguntara algo más. Salgamos ya, Javier, para evitar el atasco. Mi suegra metió alegremente la comida en el coche. Incluso llevaba una olla llena de estofado de ternera por miedo a que la comida en la sierra fuera cara. Contemplé la escena con el corazón encogido. Sinceramente, a veces sentía que era demasiado cínica con Sofía. Tenía 7 años menos que yo, no estaba casada, y vivía de forma tan austera que se había convertido en su forma de ser. La gente así suele ser fácil de persuadir porque se sienten atraídos por las ganancias, pero también tenía su lado bueno. Cada vez que su madre enfermaba, era Sofía quien se quedaba despierta toda la noche poniéndole paños fríos. Un día, volví tarde del trabajo. Al abrir la puerta, la vi dormida en el suelo, junto a la cama de su madre. Por eso no podía odiarla de verdad, solo tenía miedo. Miedo de que su entusiasmo esta vez fuera señal de un problema mucho más grande que una simple deuda de unos miles de euros como la anterior. El coche acababa de arrancar. El móvil de Sofía volvió a vibrar. Miró la pantalla y rápidamente se fue a una esquina del patio para contestar. La observé. Su voz era tan baja que no se oía, pero su rostro palidecía poco a poco. Un momento después, volvió y forzó una sonrisa. Vámonos. El coche salió de nuestra pequeña calle. El cielo ya estaba claro. Los rayos del sol de la mañana iluminaban los tejados de Texas, todavía húmedos por los restos de la lluvia de anoche. Mi suegra en el asiento trasero no paraba de charlar, contando cómo en su juventud nunca había viajado lejos. Sofía conducía con ambas manos aferradas al volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Unos 20 minutos después de pasar la autopista A6, su móvil volvió a sonar. Esta vez pude ver el nombre que aparecía en la pantalla. Cooperativa La Esperanza. Sofía dio un respingo y pulsó inmediatamente el botón de rechazar. Me volví hacia ella. ¿Qué cooperativa es esa que llama tan temprano? Es del trabajo, cuñada. ¿Desde cuándo una tienda de electrónica se llama La Esperanza? La mano de Sofía se detuvo sobre el volante. El ambiente en el coche se volvió tenso de repente. Javier, sentado delante, se giró hacia su hermana. Mi suegra también dejó de reír. Un segundo después, mi móvil vibró con fuerza. Notificaciones del banco aparecieron una tras otra. Se está intentando acceder a su cuenta desde un dispositivo desconocido. Su cuenta está solicitando autorización para una transacción. Levanté la cabeza. Justo en ese momento vi que el coche que conducía Sofía reducía la velocidad lentamente y luego se desviaba hacia un área de servicio al borde de la autopista. Allí esperaban 2 hombres. En cuanto el coche entró en el aparcamiento, mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo oía en mis oídos. Los 2 hombres que estaban de pie junto a un poste de luz no parecían turistas. Uno llevaba una camisa negra por fuera del pantalón y un grueso collar de oro. El otro era delgado y llevaba una gorra calada que le cubría gran parte de la cara. No paraba de teclear en su móvil. Sofía apagó el motor, pero no abrió la puerta de inmediato. La miré. Su frente estaba sudorosa a pesar del aire acondicionado. Javier frunció el ceño. ¿Quiénes son? Amigos míos. ¿Qué clase de amigos esperan así? Sofía tragó saliva. Quieren que les lleve una cosa a la sierra. Levanté mi móvil frente a su cara. Entonces, explícame por qué están intentando entrar en mi cuenta bancaria desde otro dispositivo. El aire dentro del coche se sentía denso.
Mi suegra en el asiento trasero empezó a preocuparse. Se inclinó entre los dos asientos delanteros. Su voz temblaba. ¿Qué pasa, hijos? Sofía se volvió hacia mí. Su mirada era suplicante. Cuñada Elena, por favor. Escúchame un momento. Habla ahora, dentro del coche. Mi cuñada se mordió el labio. Fuera. Los dos hombres empezaron a mirarnos con más frecuencia. El de la camisa negra incluso encendió un cigarrillo. Parecía impaciente. El móvil de Sofía volvió a vibrar. Esta vez no se atrevió a cogerlo. Javier le arrebató el móvil a su hermana. Sofía intentó recuperarlo, pero no lo consiguió. En la pantalla apareció un mensaje que dejó a Javier pálido. De la Cooperativa de Ahorro y Préstamo Confianza. Se giró bruscamente hacia su hermana. ¿Cuánto has pedido prestado esta vez? Quería pagarlo, hermano. ¿Cuánto? Sofía se quedó en silencio. Al ver cómo agachaba la cabeza, se me heló el estómago. Alguien que solo debe unos pocos miles no reaccionaría así. Javier gruñó. ¿Cuánto? 300. Mi suegra dio un respingo en el asiento de atrás. ¿300 qué? Sofía cerró los ojos. 30.000. El coche quedó en silencio. Podía oír claramente el zumbido del ventilador del aire acondicionado. Mi suegra miraba a su hija con la boca abierta, como si no pudiera creerlo. Ella, que estaba acostumbrada a contar cada manojo de verduras en el mercado, escuchar una cifra tan grande era como oír un cuento de hadas. Javier apretó el móvil con tanta fuerza que se le marcaron las venas. ¿Te has vuelto loca, Sofía? Mi cuñada empezó a llorar, pero aún intentaba contener la voz. Al principio solo eran 5.000 euros, hermano. Luego intenté tapar un agujero con otro, pero no funcionó. Me giré para mirarla. Has estado apostando. ¿Y dónde está el dinero? Sofía se mordió el labio hasta sangrar. Fuera, el hombre de la camisa negra empezó a acercarse al coche. Golpeó la ventanilla del conductor 2 veces. Baja un momento, chica. Hablemos. Su voz era ligera, pero sonaba muy desagradable. Javier abrió la puerta y bajó primero. Antes de que pudiera detenerlo, ya estaba de pie frente al coche. ¿Qué pasa? Hablen aquí. El hombre de la camisa negra sonrió con cinismo. Eres el hermano, ¿eh? Mejor. Tu hermana tiene una deuda con nosotros. Si hay una deuda, se paga. Nosotros también queremos hacerlo por las buenas. Pero tu hermana prometió que hoy llevaría a toda la familia a la sierra para firmar unos papeles. Se me heló la espalda. ¿Firmar qué papeles? Sofía sollozó. Todavía no he firmado nada. El hombre delgado de la gorra avanzó, sacando un fajo de papeles del bolsillo. Todo el contrato de préstamo con cláusulas de garantía. Mi suegra, dentro del coche, oyó la palabra garantía y sus manos empezaron a temblar. ¿Qué garantía? El hombre pasó la primera hoja mientras sonreía. La casa. Vi cómo los ojos de mi suegra se abrían de par en par. Luego se llevó la mano al pecho y se desplomó en el asiento. Aquella casa era la única herencia que quedaba de la familia de mi marido. Mi suegro había fallecido pronto. Mi suegra había trabajado toda su vida en el mercado para poder construir esa modesta casa, que luego fue renovando poco a poco. Las escrituras estaban a su nombre. Me volví hacia Sofía. ¿De dónde sacaste las escrituras de la casa? Solo les hice una foto. Pensé que si no firmaba no pasaría nada. El hombre de la camisa negra se rió. Claro que no pasa nada, pero el banco nos ha estado llamando toda la noche. En ese momento comprendí por qué Sofía insistía en que toda la familia fuera a la sierra. Quería llevar a su madre para poder forzarla a firmar legalmente los papeles de la deuda. Si anoche no hubiera bloqueado las tarjetas, quizás esta mañana la historia sería diferente. Javier se abalanzó y agarró a su hermana por el cuello de la camisa. ¿Cuándo cogiste esos papeles? Cuando mamá estaba en el hospital. Cogí la llave del armario. Mi suegra lloraba en el asiento de atrás. Dios mío, Sofía. La chica se arrodilló junto al coche, con el rostro pálido. No pretendía llegar tan lejos. Solo pensé que podría conseguir un préstamo por unos meses y luego devolverlo. El hombre de la camisa negra tiró la colilla. Suficiente drama familiar. Ahora a solucionar esto. Javier se giró. ¿Qué quieren? 35.000 euros antes del mediodía. Si no, procesaremos la casa según el acuerdo. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Ese es su problema. Fue entonces cuando vi algo extraño. Sofía, que estaba arrodillada, no dejaba de mirar de reojo su bolso, que estaba en el asiento trasero. Me acerqué y abrí el bolso. Dentro había un grueso fajo de documentos y un pequeño escáner de huellas dactilares. Nuevo, en su caja. Me quedé helada por unos segundos. El hombre de la gorra sonrió con malicia. Tu hermana es muy precavida. Su plan era firmar en la casa rural, para estar más cómodos. Al oír eso, mi suegra soltó un gemido. Nunca había imaginado que su hija pudiera caer tan bajo. Pero lo que me dio más escalofríos fue la expresión de Sofía en ese momento. Ya no parecía la hermana tacaña y calculadora.
Parecía completamente destrozada. Tenía los ojos hundidos, los labios secos, y todo su cuerpo temblaba. De repente, recordé que durante el último mes, Sofía a menudo se quedaba despierta hasta tarde y comía de forma irregular. Una vez vino a casa y se sentó en la terraza en silencio durante 1 hora. En aquel entonces, pensé que estaba estresada por el trabajo. Ahora me daba cuenta de que alguien ahogado en deudas hasta el cuello tenía exactamente esa expresión. Javier cogió el fajo de papeles de mi mano y los examinó. Cuanto más leía, más tenso se ponía su rostro. ¿Qué clase de interés es este? Casi un 20% al mes. El hombre de la camisa negra se encogió de hombros. Tu hermana lo firmó por voluntad propia. No lo reconoceré. No necesitamos tu reconocimiento. Me quedé quieta un momento y luego pregunté. Sofía, ¿en qué te gastaste el dinero? Mi cuñada agachó la cabeza. Entré en un esquema piramidal. Cerré los ojos. Cierto. Lo que más fácilmente destruye a muchas familias. Sofía dijo, tartamudeando. Al principio solo puse 200 euros. Las ganancias eran rápidas, así que me enganché. El organizador del esquema dijo que cuanto mayor fuera la inversión, más rápido te tocaría cobrar. Pensé que con una sola vez podría conseguir capital y pagar las cuotas. Y entonces el organizador desapareció. La chica asintió. Mi suegra se agarró al respaldo del asiento. Qué tonta eres, Sofía. Mucha otra gente participó, pero sus madres no tuvieron que vender la casa. Su voz se quebró. El hombre de la camisa negra empezó a impacientarse. ¿Ya han terminado de llorar? ¿Y bien? Miré alrededor del área de servicio. Algunos vendedores de bebidas nos miraban. Un autobús turístico acababa de parar y se iba de nuevo, dejando una nube de polvo. Javier me llevó a un lado. Vendamos el terreno del pueblo. Ese terreno todavía está en litigio. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Miré a mi marido. Por primera vez desde que nos casamos, lo vi envejecer drásticamente en solo unos minutos. Quería mucho a su hermana, pero 35.000 euros era una cifra demasiado grande. Frente a nosotros, Sofía seguía arrodillada. El viento agitaba su pelo desordenado. De repente, se rió con amargura. Quizás me merezco esto. Mi suegra, llorando, golpeaba el hombro de su hija. Ganar dinero cuesta un mundo. ¿Por qué ustedes, los jóvenes, siempre quieren hacerse ricos rápido? Sofía agachó la cabeza en silencio. La miré durante mucho tiempo. De repente recordé los primeros tiempos de nuestro matrimonio. Una vez tuve fiebre alta y Javier estaba fuera de la ciudad. Fue Sofía quien cogió la moto en mitad de la noche para comprarme medicinas. Incluso se sentó fuera de mi habitación hasta la mañana por miedo a que me desmayara. No era una mala persona, solo tenía demasiado miedo a ser pobre. Desde pequeña había vivido con escasez. Viendo a sus amigos con móviles nuevos y ropa bonita, Sofía siempre fue una espectadora. Después de empezar a trabajar, se obsesionó con el dinero hasta el punto de querer aferrarse a todo. Las personas que tienen demasiado miedo a la escasez a veces son las más fáciles de perderse por el dinero. Mientras pensaba, el móvil del hombre de la camisa negra sonó. Contestó, y su expresión cambió. ¿Qué? Se giró rápidamente hacia Sofía. ¿También has pedido prestado en otro sitio? Sofía levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba tan pálido como el papel. Un Renault Space blanco acababa de detenerse bruscamente frente a nosotros. Las puertas se abrieron y bajaron 3 hombres. Uno de ellos caminaba con un montón de fotos. El hombre que lideraba el grupo arrojó las fotos sobre el capó del coche de Sofía. Las fotos volaron con el viento y cayeron esparcidas por el asfalto. En las fotos, Sofía estaba sentada en una cafetería con mucha gente. Delante de ellos había una pila de acuerdos y varios fajos de billetes atados con gomas elásticas. Me agaché a coger una foto. La imagen era muy clara. Sofía estaba firmando un papel. El hombre le señaló directamente a la cara. Eres increíble, ¿eh? La deuda conmigo no está pagada y te atreves a usar tus datos como garantía en otro sitio. Sofía se desplomó en el suelo. Se cubrió la cabeza con ambas manos. Mi suegra ya no podía mantenerse en pie. Tuve que sostenerla para que no cayera. Su rostro estaba pálido, sus labios no paraban de temblar. Javier dio un paso adelante para proteger a su hermana. Hablemos con calma. Ya no se puede hablar con calma. Usó mi DNI y los datos de mi familia para avalar un esquema piramidal. Ahora el organizador ha desaparecido y la gente viene a mi casa a cobrar. El hombre de la camisa negra se rió con cinismo. Pensaba que yo era el único afectado. Los 2 grupos empezaron a mirarse con recelo. Lo entendí de inmediato. No eran una sola banda. Simplemente, ambos habían sido arrastrados al caos creado por Sofía. El hombre que acababa de llegar tenía barriga y el cuello rojo por el sol. Cogió una silla de plástico de un kiosco y se sentó.
Esta chica usó mi nombre para participar en 7 rondas del esquema. Ahora la gente viene a mi casa a reclamarme las deudas. Sofía levantó la cabeza. Su voz era ronca. No pretendía huir. Entonces, ¿dónde está el dinero? La chica se quedó callada. Vi que sus manos temblaban más que antes. Un vendedor de bebidas que había estado escuchando a escondidas le susurró a su amigo: la avaricia rompe el saco. Mi suegra, al oírlo, agachó la cabeza profundamente. Sabía que sentía más vergüenza que dolor. Había vivido en el mercado durante décadas, cuidando mucho su reputación. Si se extendía la noticia de que su hija estaba ahogada en deudas, seguro que no se atrevería a mirar a la gente a la cara. Javier se giró hacia su hermana. En realidad, ¿cuánto debes en total? Sofía guardó silencio durante mucho tiempo. Sentí que estaba sopesando cuánta verdad debía decir. El hombre de la barriga golpeó la mesa. Habla. 50.000. La voz de mi suegra se ahogó en su garganta. A mí también se me heló la espalda. 50.000 euros para nuestra familia era un pozo sin fondo. Javier retrocedió medio paso. Apoyó las manos en la cintura como alguien que acaba de recibir un fuerte golpe. Rara vez se enfadaba, pero cada vez que su ira llegaba al límite, su rostro palidecía. Sofía sonrió con amargura. Pensé que este mes podría cobrar del esquema. «Sigue soñando con el esquema», gritó el hombre de la barriga. Tiré suavemente de la mano de Javier. Discutir ahora no sirve de nada. Lo más aterrador era que estos grupos no tenían ninguna intención de dejarnos ir. El hombre de la camisa negra encendió otro cigarrillo. «Miren, es obvio que su familia no puede pagar ahora. Pero al menos muestren buena voluntad». «¡Qué buena voluntad! Dejen que Sofía venga con nosotros». Mi suegra gritó de inmediato. «No». Bajó del coche tan rápido que casi se cae. Tuve que correr a sostenerla. El hombre de la camisa negra sonrió. «Tranquila, señora, no le haremos nada. Solo la mantendremos a buen recaudo hasta que se reúna el dinero». Al oír eso, me estremecí. Con métodos como este, ¿quién sabe qué pasaría? Sofía entró en verdadero pánico. Corrió a abrazar las piernas de su hermano. «Javier, no dejes que me lleven». Javier miró a su hermana durante mucho tiempo. Sus ojos enrojecieron, pero intentó mantener la calma. «Cuando pediste el dinero, ¿pensaste en este día?» Sofía lloraba a mares. Nunca la había visto llorar así. Ya no había rastro de su actitud desafiante o terca. Parecía una niña acorralada. El viento caliente barrió el área de servicio, levantando polvo. Un camión en la autopista tocó un claxon largo y ensordecedor. En medio del caos, mi móvil vibró. Una llamada de Lucía, nuestra vecina del mercado. En cuanto contesté, su voz sonaba a pánico. «Elena, ¿dónde estás? ¿Qué pasa?» «Han venido unos hombres a tu casa». Me quedé helada. «¿Quiénes?» «Gente extraña. Han pegado papeles por toda la puerta. Dicen que tu casa está como garantía de una deuda». Mi suegra, que estaba a mi lado, me arrebató el móvil. «¿Quién ha pegado eso? ¿Qué papeles?» Desde el otro lado, antes de que pudieran responder, sus manos temblaban tanto que ya no podía sostener el teléfono. Lo cogí rápidamente. Lucía bajó la voz. «Todos los vecinos han salido a mirar. Algunos incluso están haciendo fotos». Al oír eso me hirvió la sangre. Este grupo nos estaba humillando a propósito para que la familia entrara en pánico. Javier también lo oyó. Su rostro se ensombreció. Se giró hacia el hombre de la camisa negra. «Se han pasado de la raya. Si no lo hacemos así, ¿quién va a pagar?» Cuando tu hermana pidió el dinero, ¿pensó en su madre anciana? Esa frase fue como una bofetada para todos nosotros. Sofía agachó la cabeza hasta que su rostro casi tocó el suelo. De repente sentí lástima y rabia a la vez. Esta chica había vivido de forma austera toda su vida, usando siempre la misma ropa, comprando frutas solo cuando había descuento. Pero al final, fue ella quien cayó en el círculo más terrible del dinero. Mucha gente de fuera piensa que los tacaños deben ser buenos ahorradores. La realidad es que hay personas que por miedo a la escasez, cuando ven una oportunidad de ganancia rápida, son más propensas a perder la cabeza que nadie. Mi suegra se sentó abatida en la silla de plástico, con la mirada perdida. ¿Y ahora qué? Dios mío. Nadie pudo responder. Justo en ese momento, Sofía se levantó de repente. «Iré con ellos». Javier y yo nos sorprendimos por igual. Se secó las lágrimas y se volvió hacia su madre. «Mamá, no vendas la casa». «Estás loca», gritó Javier. «Yo lo hice. Yo asumo la responsabilidad». El hombre de la barriga se rió con frialdad. «Ahora sí que hablas con sensatez». Pero me di cuenta de que la mirada de Sofía en ese momento era muy extraña. No era de resignación, sino como si estuviera planeando algo más. Me acerqué a ella. «¿Qué piensas hacer?» Sofía evitó mi mirada. «Lo resolveré yo misma». «¿Resolverlo cómo?» No respondió.
De repente recordé la conversación de anoche sobre las cuentas bancarias y el intento de acceso de esta mañana. Un pensamiento cruzó mi mente, helándome las manos y los pies. La agarré del hombro con fuerza. ¿De quién más has cogido los datos? Dio un respingo. Solo fue un segundo, pero suficiente para saber que mi suposición era correcta. Sofía agachó la cabeza. Mi suegra estaba confundida. ¿Coger qué? Miré fijamente a mi cuñada. Has usado nuestros DNI para pedir dinero. El ambiente se congeló. Javier estaba paralizado. Sofía tartamudeó. Solo estaba probando. ¿Probando qué? Hay un préstamo que necesita la verificación de la cuenta de un familiar. Al oír eso, me mareé. ¿Cuándo cogiste nuestros DNI? Anoche, mientras te duchabas. El rostro de Javier pasó de pálido a rojo intenso. Se abalanzó y agarró el brazo de su hermana. ¿Estás completamente loca? No lo conseguí. No lo conseguiste porque Elena bloqueó las tarjetas, Sofía lloró. Estaba desesperada, hermano. Mi suegra se agarraba el pecho, sin aliento. Estaba tan enfadada que temblaba. Si anoche no hubiera sospechado, quizás esta mañana nuestras cuentas bancarias también estarían arrastradas a esta deuda. Pero al ver llorar a Sofía, sentí que algo no encajaba. Tenía miedo, sí. Pero en el fondo de sus ojos todavía había algo que ocultaba. El hombre de la camisa negra perdió la paciencia. Basta. Ven con nosotros. En cuanto tocó el hombro de Sofía, la chica retrocedió bruscamente. No me toques. Su voz era un chillido lleno de pánico. Todos se quedaron en silencio. Sofía jadeaba. Sus ojos no dejaban de mirar hacia el Renault Space blanco que había llegado antes. El hombre de la barriga frunció el ceño. ¿Qué más escondes? Sofía negó con la cabeza rápidamente. Pero justo en ese momento, la puerta del coche blanco se abrió de nuevo. Una mujer de unos 40 años bajó, con el pelo recogido en un moño elegante y un traje de chaqueta color crema. Al ver a esa mujer, el rostro de Sofía se volvió ceniciento. La mujer se quitó las gafas de sol y miró directamente a Sofía. Por fin te encuentro. Antes de que pudiera entender, la mujer sacó un papel de su bolso y lo golpeó contra el capó del coche. En la parte superior del papel estaba escrito en mayúsculas rojas. Denuncia por estafa. En cuanto se posó el papel, toda el área de servicio pareció congelarse. Mi suegra se quedó rígida en la silla, con ambas manos agarrando el borde de su blusa. Javier, de pie junto al capó, tenía los ojos clavados en la escritura roja hasta que se le marcaron las venas del cuello. Mientras tanto, Sofía retrocedió un paso, con los labios temblando violentamente. La mujer cogió una silla y se sentó muy lentamente, como alguien que está agotado tras días de búsqueda. Llevo casi 2 meses llamándote. Me bloqueaste el número. Hoy por fin te dignas aparecer. Sí. Sofía agachó la cabeza profundamente. Yo. Todavía no tengo el dinero. Mi dinero no crece en los árboles. La mujer abrió su bolso y sacó otro fajo de documentos. Todos eran comprobantes de transferencia, contratos del esquema piramidal y fotocopias de DNI. Lo miré de reojo y se me heló la espalda. Había fotocopias de mi DNI y el de Javier en esa pila. Le arrebaté los papeles. ¿De dónde ha salido esto? Cuñada, escúchame primero, dijo Sofía, presa del pánico. Explica cómo has fotocopiado también nuestros DNI. La mujer me miró un momento y luego preguntó, ¿es usted su cuñada? Asentí. Ella suspiró. Su rostro se suavizó un poco. Soy Ana. Yo también soy una víctima en este asunto, fruncí el ceño. ¿Qué quiere decir? La señora Ana se volvió hacia Sofía. Su voz se suavizó. Esta chica no es la organizadora del esquema. Esa frase dejó a todos en silencio. El hombre de la camisa negra entrecerró los ojos. Si no es ella, ¿quién es? La verdadera organizadora se llama Lina. Es una vendedora de cosméticos online. Ella fue quien se fugó con todo el dinero hace casi un mes. El hombre de la barriga golpeó la mesa. Entonces, ¿quién me devuelve mi dinero? ¿Cree que es el único que ha perdido? Respondió la señora Ana. Yo he perdido más de 70.000 euros. Todo el lugar quedó en silencio. Miré a la mujer que tenía delante con más atención. Su ropa era elegante, pero sus ojos estaban hinchados y sus mejillas, hundidas. Su apariencia no era la de una cobradora de deudas, sino la de alguien cuya vida se había puesto patas arriba de repente. La señora Ana se sentó erguida. Al principio también pensé que Sofía me había estafado, pero después de investigar, descubrí que ella también es una víctima. Sofía volvió a llorar. Fui una estúpida. Cuñada. Realmente fui una estúpida. La señora Ana hablaba con franqueza, pero su tono ya no era tan agudo como antes. Esa Lina conocía perfectamente tu debilidad. Al oír eso, empecé a entender. Personas como Sofía eran un blanco fácil para esquemas como este.
no eran codiciosas para darse lujos. Solo estaban obsesionadas con conseguir dinero rápido para no sentirse más rezagadas. Y cuanto menos confianza tiene una persona en sí misma, más fácil es que crea en promesas del tipo solo tienes que atreverte una vez. El hombre de la camisa negra perdió la paciencia. No me importa quién sea la organizadora. Quien firmó la deuda conmigo fue esta chica. Pues entonces busquen a esa Lina, respondió la señora Ana con frialdad. ¿Y crees que es fácil encontrarla? Ambas partes comenzaron a ponerse tensas. Javier se interpuso entre ellos, con cara de mareo. Él solo estaba acostumbrado a conducir un camión, a vivir el día a día. De repente, verse arrojado a este caos de documentos, deudas y denuncias policiales. Su cabeza debía de estar dando vueltas. Mi suegra se levantó de repente. Sofía se sorprendió. La señora Isabel se acercó. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyarse en el capó. Te pregunto con sinceridad, ¿todavía hay algo que ocultas? Sofía abrió la boca varias veces, pero no pudo hablar. La miré y empecé a sentir miedo. Alguien que ha llegado al punto de fotocopiar los DNI de su hermano y su cuñada, involucrada con múltiples grupos de préstamos. Su problema seguramente no era tan simple. Unos segundos después Sofía susurró. ¿Tienen un video mío? Fruncí el ceño. ¿Qué video? La chica agachó la cabeza. Un video de cuando pedí el préstamo. El hombre de la barriga se rió con cinismo. ¿Y qué? Sofía apretó los puños. Cuando lo pedí, me hicieron grabar un video leyendo mis datos personales y sosteniendo mi DNI. Al oír eso, me estremecí. Los préstamos online ilegales como este eran una plaga. Obligaban a las víctimas a grabar vídeos para usarlos como amenaza, diciendo que los difundirían en las redes sociales o los enviarían a la familia. Para una persona mayor como mi suegra, eso era más aterrador que perder dinero. Y así fue. La señora Isabel, al oírlo, se tambaleó. Dios mío, Javier sostuvo a su madre. Su voz empezó a elevarse por el pánico. ¿Y qué más? Dijeron que si no reunía el dinero, enviarían el video a mi trabajo. Pero si ya no trabajas, pero también saben dónde vende mi madre en el mercado. Mi suegra se sentó abatida en su silla. Sabía en qué estaba pensando. En el mercado los cotilleos se propagan más rápido que el viento. Una pequeña historia por la mañana se convierte en una gran historia por la tarde. Si esa gente iba a su puesto y montaba un escándalo, seguro que no podría soportar la vergüenza. La señora Ana miró a su alrededor y bajó la voz. Aquí no vamos a solucionar nada. ¿Y dónde entonces? Gruñó el hombre de la camisa negra. Si quieren el dinero, tenemos que encontrar a Lina. Presionar a esta chica hasta la muerte no sacará 50.000 euros. El hombre de la camisa negra sonrió. ¿Crees que no lo sé? Lina se ha fugado, pero tengo su dirección. Esa frase sorprendió a todos, incluida Sofía. Me enteré ayer. El hombre de la barriga se inclinó hacia adelante. ¿Dónde? La señora Ana no respondió de inmediato. Miró a cada persona como si estuviera sopesando. Finalmente, se volvió hacia mí. Pero necesito que alguien venga. ¿A dónde? A Denia. Sofía se levantó de un salto. Yo voy. Si apareces, podría escaparse de nuevo, respondió fríamente la señora Ana. La miré y luego miré a Sofía. Mi cabeza era un caos. Desde la mañana, los problemas habían llegado uno tras otro. Aún no había digerido la deuda de mi cuñada y ahora aparecía una mujer llamada Lina que se había fugado con el dinero. Pero lo que más me preocupaba era la sensación de que Sofía todavía ocultaba algo. Seguía evitando mi mirada. Me acerqué a ella. ¿Qué más hay? Sofía guardó silencio mirando a la señora Ana. Luego, lentamente, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Una vez firmé en nombre de Javier y tuyo en algunas declaraciones. La sangre de mi cuerpo pareció detenerse. ¿Falsificaste nuestras firmas? Estaba desesperada. Javier, al oír eso, se enfadó de verdad. Golpeó el capó del coche con tal fuerza que todos saltaron. Sofía, ¿todavía nos consideras tu familia o no? La chica rompió a llorar. Tenía miedo. Miedo hasta el punto de arrastrarnos a todos al abismo. Mi suegra se unió al llanto. Me quedé quieta, sin poder decir nada más. Mi ira en ese momento era muy real, pero extrañamente, al ver llorar a Sofía, no vi astucia. Parecía una persona acorralada hasta el punto de que su mente se había vuelto un caos. Mucha gente de fuera diría, ¿por qué tan estúpida? ¿Por qué no paró? Pero las personas que ya están atrapadas en deudas a menudo ya no pueden pensar con claridad. Solo se centran en el siguiente préstamo para tapar el agujero anterior. Y ese agujero sigue haciéndose más profundo. Justo en ese momento, sonó el móvil de la señora Ana. Contestó y su rostro palideció. ¿Qué? Todos se giraron. La señora Ana se levantó. Lina acaba de aparecer en Denia. Está a más de 4 horas por la A3, pero si quieres salvar tu casa,
Tenemos que irnos ahora mismo. Yo llevo el coche. El hombre de la barriga también se levantó. Yo voy. Tú vas para pegar a la gente. Yo voy para recuperar mi dinero. El ambiente volvió a ser tenso. Me volví hacia mi suegra. Estaba sentada pensativa. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Luego miré a Sofía. La chica temblaba violentamente. Sus labios estaban pálidos por la falta de sueño y el pánico. De repente recordé los primeros tiempos de nuestro matrimonio. Una vez perdí mi collar en el mercado. Todos decían que lo diera por perdido. Solo Sofía caminó casi 2 kilómetros de vuelta a cada puesto para buscarlo hasta la noche. Era calculadora, sí, pero nunca habría sido capaz de abandonar a su familia. Pero ahora era ella quien nos había arrastrado a todos a esta situación. Antes de que pudiera tomar una decisión, oí un ruido sordo detrás. Todos se giraron. Mi suegra acababa de desmayarse y caer al suelo de cemento. Su rostro estaba pálido. Sus manos todavía agarraban su pecho. Mamá. Javier corrió tan rápido que tropezó con una silla. Me arrodillé para sostener la cabeza de mi suegra. Sus labios se estaban poniendo azules, su respiración era superficial, sus manos estaban frías, pero todavía se aferraban con fuerza a su ropa. Sofía se quedó paralizada unos segundos antes de arrodillarse también. Mamá, mamá. Su voz era ronca. El vendedor de bebidas de al lado corrió a por alcohol de Romero. Un conductor de autobús que estaba descansando también ayudó. El patio, que antes estaba tenso por las deudas, se llenó de pánico de repente. Pegué mi oído al pecho de mi suegra. Su respiración era tan débil que mi corazón también latía con fuerza. Llama a una ambulancia. Javier sacó su móvil, con las manos temblando violentamente. Marcó mal el número varias veces, mientras que Sofía solo estaba arrodillada en el suelo, con el rostro pálido, murmurando disculpas sin parar como un autómata. La señora Ana la agarró del hombro con fuerza. Cálmate. Llorar no solucionará nada. Pero su propia voz ya no era tranquila. Los hombres que antes reclamaban la deuda con dureza ahora solo se quedaban quietos. El hombre de la camisa negra estrujó su colilla y apartó la vista. Quizás él tampoco esperaba que las cosas llegaran a este punto. 10 minutos después, llegó la ambulancia. Subieron a mi suegra a la camilla, medio inconsciente. Justo antes de que se cerraran las puertas, de repente agarró con fuerza la mano de Sofía. La chica se inclinó. Los labios de su madre temblaban. No, vendas. La casa. Después de decir eso, volvió a perder el conocimiento. Sofía se quedó paralizada en medio del sonido ensordecedor de la sirena. La miré con el corazón encogido. Hay palabras de los padres que suenan normales, pero si se dicen en un momento crítico, se sienten como el corte de un cuchillo. Javier subió a la ambulancia. Yo iba a seguirlo, pero la señora Ana me detuvo. Elena, me giré. Si de verdad quieres salvar esa casa, tenemos que encontrar a Lina primero. La miré. Mi suegra está en el hospital. Lo sé, pero piénsalo. Si Lina se escapa de nuevo, toda la carga caerá sobre Sofía. En ese momento, no solo la casa, toda tu familia no tendrá paz. Apreté la correa de mi bolso, mi mente era un caos. Por un lado, mi suegra en estado crítico. Por otro, una montaña de deudas que podría hundirnos a todos. Justo en ese momento, Sofía dio un paso hacia mí. Cuñada, quédate con mamá. La miré. Yo iré a buscar a Lina. ¿De verdad sabes dónde está? La chica asintió muy lentamente. De repente me di cuenta de que, desde el principio, cada vez que se mencionaba el nombre de Lina, la mirada de Sofía siempre cambiaba. No era solo miedo, sino una especie de culpa y dependencia. Le pregunté directamente, «¿Conocías a Lina de antes, verdad?» Sofía guardó silencio unos segundos y luego asintió. «Me ayudó una vez. ¿Ayudarte con qué?» La chica sonrió con amargura. Cuando me despidieron el año pasado, me quedé atónita. ¿Sofía despedida? Nadie en la familia lo sabía. Ella seguía saliendo cada mañana, vistiéndose con su camisa, llevando su bolso como si fuera a trabajar como siempre. Sofía agachó la cabeza. Estoy despedida desde el año pasado, cuñada. Se lo oculté a mamá. La miré sorprendida. Mi suegra siempre había estado orgullosa de que su hija menor tuviera un trabajo fijo. Si supiera que Sofía llevaba mucho tiempo en paro, seguro que se sentiría destrozada. Entonces, ¿de qué has vivido? De los ahorros. Del dinero para el esquema piramidal. La chica sonrió con cinismo, sus ojos rojos. Al principio solo quería conseguir un poco de capital para vender online. Al oír eso se me encogió el corazón. Hay muchas cosas en la vida que, vistas desde fuera, son muy fáciles de juzgar. Pero cuando conoces la raíz, a veces lo único que queda es el agotamiento.
Sofía había vivido desde pequeña con un sentimiento de inferioridad. Sus amigas se casaban bien, compraban coches, casas. Mientras tanto, ella, a sus 30 años, todavía vivía con su madre con un sueldo mensual que apenas le llegaba. Una persona así es muy fácil de creer en promesas de enriquecimiento rápido. La señora Ana suspiró. ¿Esa Lina es una especialista en apuntar a mujeres de mediana edad o que están pasando por dificultades económicas? Al principio les da una pequeña ganancia y luego las arrastra cada vez más profundo. El hombre de la barriga interrumpió. ¿Entonces a usted también la estafó? La señora Ana se rió con amargura. Soy joyera en el mercado. Vi a otros ganar y me sentí tentada a participar. Nadie más habló. Eso es lo aterrador del dinero. No hace falta ser una mala persona para quedar atrapado. Basta con que llegue en el momento adecuado, cuando alguien está débil o necesita desesperadamente una salida. El móvil de Javier sonó en ese momento. Contesté de inmediato. Al otro lado, se oía claramente el bullicio del hospital. ¿Cómo está mamá? Un poco más estable. Su voz era ronca por el cansancio. Los médicos la están observando. Se quedó en silencio un momento y luego preguntó en voz baja. ¿Dónde estás? ¿Casi en Denia? ¿Hay algún resultado? Me volví hacia Sofía. La chica abrazaba su bolso. Miraba por la ventana con la vista perdida. Todavía no lo sé. Al otro lado se oyó un suspiro muy profundo. Elena, si el dinero no se puede recuperar, pues que así sea. Lo importante es que a Sofía no le pase nada. Esa frase me sorprendió. Desde la mañana, Javier había estado muy enfadado con su hermana. Pero al final, lo que más temía era perderla. No tuve tiempo de responder. El móvil de Sofía sonó. En la pantalla solo aparecía una palabra, hermana. La chica palideció. Le arrebaté el móvil. ¿Diga? Al otro lado hubo un silencio momentáneo, luego una risa muy suave. Elena, ¿verdad? La voz de una mujer, tan suave que daba escalofríos. Supe al instante que era Lina. Todos en el coche se pusieron tensos. Puse el altavoz. ¿Dónde estás? ¿Acaso importa dónde están 50.000 euros de mucha gente? Lina se rió entre dientes. Yo también he perdido. El hombre de la barriga se inclinó hacia adelante. Todavía tienes cara para mentir. No se altere, señor. Yo no obligué a nadie a poner dinero. ¿Estafaste? Estafar. Pero si la gente no fuera avariciosa, ¿alguien habría perdido dinero? Todo el coche se quedó en silencio ante esa frase. Irritante, pero difícil de refutar. Lina continuó con un tono tranquilo y aterrador. ¿Dónde está Sofía? La chica estaba sentada rígidamente. Sus labios temblaban. La miré y respondí. Está aquí. Pásamela. No quería dárselo, pero Sofía ya estaba extendiendo la mano. Se pegó el móvil a la oreja. Su voz era muy baja. Hermana. No podía oír lo que decía Lina. Solo veía cómo el rostro de Sofía se ponía cada vez más pálido. Un momento después dijo, no quiero volver a hacerlo. La señora Ana se giró de inmediato. ¿Hacer qué? Sofía no respondió. Lina seguía hablando por teléfono. La chica empezó a jadear. No involucres más a mi familia. Vi que sus manos temblaban tanto que casi se le cae el móvil. Unos segundos después, Sofía gritó, te he dicho que no quiero. El grito fue tan agudo en el coche silencioso que todos saltaron. La llamada se cortó. Silencio por un momento. Me volví hacia Sofía. ¿Qué te ha pedido que hagas? La chica se mordió el labio con fuerza. Dini. Agachó la cabeza. Lina me pidió que siguiera buscando nuevos miembros. Me quedé helada. El hombre de la barriga golpeó el respaldo del asiento de delante. Lo sabía. Todavía no lo he hecho. Todavía no. Pero ya has cogido los datos de tu propia familia. Sofía lloró. En ese momento pensé que si podía conseguir a unas cuantas personas más, recuperaría mi dinero. Al oír eso, sentí un frío glacial en las manos y los pies. Resultó que lo más aterrador no era la codicia de Sofía, sino que, al estar tan hundida, empezó a pensar en arrastrar a otros con ella para salvarse. Ese es el círculo vicioso de esquemas como este. Al principio son víctimas, pero poco a poco se convierten en parte de la cadena. La señora Ana, que había estado callada, habló. Una vez estuve a punto de invitar a mi propia hermana. Todos se volvieron hacia ella. Sonrió con tristeza. Cuando pierdes dinero, la mente ya no piensa con claridad. Nadie más habló. Esa frase era tan cierta que dolía. El coche empezó a entrar en el centro de Denia. Las calles estaban más concurridas. El sol de la tarde iluminaba toda la ciudad. Las cafeterías junto a la playa empezaban a llenarse. Los turistas iban y venían como si no tuvieran nada que ver con el caos dentro de nuestro coche. La vida es así. Hay quienes disfrutan de un café mirando el mar. Y hay quienes están sentados en un coche pensando en cómo evitar que les embarguen la casa. El móvil de la señora Ana volvió a sonar. Sí, diga.
De repente, frenó en seco. El coche dio una sacudida brusca. ¿Qué pasa?, pregunté, asustada. La señora Ana se volvió hacia atrás. Su rostro estaba pálido. Mi conocido acaba de avisarme. ¿Qué noticia? Lina está en el hospital. Fruncí el ceño. ¿En el hospital? Sí. El hombre de la camisa negra entrecerró los ojos. ¿Está enferma? La señora Ana tragó saliva. No. Miró directamente a Sofía. El hombre que estaba con ella acaba de saltar desde un edificio esta mañana. El coche se detuvo al borde de la carretera, cerca del hospital. Afuera, el sol todavía brillaba. La gente seguía yendo y viniendo como un día cualquiera. Pero dentro del coche, nadie pudo hablar después de oír la noticia de la señora Ana. Sofía fue la primera en reaccionar. Se giró rápidamente, con el rostro pálido. ¿David ha muerto? La señora Ana la miró. Todavía no, pero dicen que su estado es grave. Sofía se tapó la boca. Todo su cuerpo temblaba violentamente, como si la hubieran bañado en agua helada. Vi su reacción y se me encogió el corazón. Estaba claro que conocía bien a ese hombre. El hombre de la barriga maldijo. Esta banda de estafadores de verdad que... No es así, dijo Lina casi por reflejo. Todos se volvieron hacia ella. El hombre de la camisa negra sonrió con desdén. ¿Todavía lo defiendes? Sofía agachó la cabeza. Un momento después, dijo con voz ronca. David me ayudó una vez. La miré. ¿Ayudarte cómo? La chica apoyó la cabeza en la ventanilla del coche. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño. Cuando me despidieron, una vez quise suicidarme. Al oír eso, me estremecí. Desde que era mi cuñada, hacía casi 7 años, Sofía a veces era molesta, tacaña y calculadora, pero nunca imaginé que hubiera llegado a ese punto. Fuera de la ventana, la gente seguía ocupada con sus actividades. El sonido de un vendedor de pan chocando su cuchillo se oía rítmicamente. Esos sonidos cotidianos hacían que la historia dentro del coche pareciera aún más pesada. Sofía sonrió con cinismo, sus ojos todavía miraban hacia afuera. En aquel entonces, solicité trabajo en todas partes y me rechazaron. Veían que ya tenía 30 años, no estaba casada y tenía un vacío en mi currículum, así que dudaban. Antes pensaba que con tener ahorros era suficiente. Cuando perdí el trabajo, me di cuenta de que no tenía nada. Mis amigos tenían sus propias familias, mientras que yo todavía vivía en casa con mi madre. Cada vez que iba al mercado y alguien me preguntaba, Sofía, ¿cuándo te casas?, sentía que quería desaparecer. Su voz no era fuerte, pero sonaba muy cansada. Hay presiones que desde fuera parecen triviales, pero si se escuchan todos los días, año tras año, pueden desgastar la salud mental de una persona sin que se dé cuenta. Sofía continuó. Ese día me senté junto al río hasta la noche. David vino y se puso a hablar conmigo. El hombre de la camisa negra se rió con cinismo. Y luego te ayudó invitándote a un esquema piramidal. Al principio solo me dio trabajo. ¿Qué trabajo? Venta online. Empecé a entender. Esquemas como este eran rampantes. Reclutaban a mujeres de mediana edad o con dificultades económicas para vender productos y luego, poco a poco, las invitaban a invertir. Sofía apretó los puños. David al principio fue bueno. Me dio un adelanto para alquilar un local e incluso compró medicinas para mi madre cuando enfermó. Y entonces apareció Lina, dijo la señora Ana con frialdad. Sofía asintió. La Lina habla muy bien. Dijo que las mujeres son pobres porque no se atreven a correr riesgos. Lo oí una y otra vez. Al final me lo creí. El hombre de la barriga gruñó. Ahora el riesgo se ha convertido en una catástrofe. Nadie pudo reír. El coche continuó hacia el Hospital General de Denia. El área de urgencias estaba muy concurrida. El olor a desinfectante mezclado con sudor y la voz del altavoz llamando a los pacientes me mareaban. Nada más bajar del coche, Sofía se detuvo. Frente a la puerta de urgencias, 2 policías preguntaban al guardia de seguridad. La chica agachó la cabeza de inmediato. La cogí del brazo. Tranquila, no vas a entrar. Huir ahora es inútil. Sofía negó con la cabeza rápidamente. Tengo miedo. Por primera vez, la vi tan frágil, como una niña pequeña. La señora Ana cerró de un portazo y entró directamente. El hombre de la barriga y el de la camisa negra la siguieron. Tiré de la mano de Sofía. El pasillo de urgencias era un caos. Familias de pacientes tumbadas en el suelo. Un niño pequeño lloraba porque le dolía la mano. Entre todo eso encontré a Lina de inmediato. La mujer estaba sentada al final de una fila de sillas de plástico. Su pelo estaba desordenado, su rostro pálido, muy diferente a su voz tranquila en el teléfono. Al vernos, Lina se levantó. Su mirada se posó primero en Sofía.
La chica se escondió inmediatamente detrás de mí. El hombre de la barriga se abalanzó. ¿Dónde está el dinero? Lina no respondió. El hombre de la camisa negra dio un paso adelante. No me digas que ya se ha esfumado todo. Lina sonrió muy levemente. Una sonrisa tan cansada que me dio un escalofrío. Se ha esfumado de verdad. Maldita sea. El hombre de la barriga estaba a punto de avanzar, pero un policía cercano se giró. Tuvo que contenerse. Su rostro estaba rojo de ira. La señora Ana dio un paso adelante. ¿Dónde está David? Lina señaló hacia la sala de reanimación. Lo están atendiendo. Sofía, de pie detrás de mí, estaba completamente rígida. Un momento después preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué? ¿Por qué saltó David? Lina cerró los ojos. Lo persiguieron hasta la desesperación. Esa frase dejó a todos en silencio. Miré a la mujer que tenía delante. No parecía la estafadora profesional que había imaginado. Sin maquillaje, sin artículos de lujo, solo unos ojos cansados. Pero tampoco lo olvidé. Ella era quien había arrastrado a muchas familias al abismo. Pregunté directamente. ¿A dónde fue el dinero? Lina abrió los ojos. Mi exmarido apostaba. La respuesta sorprendió a todos. La señora Ana frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver? Me endosó sus deudas. Tuve que buscar una manera. El hombre de la camisa negra se rió con cinismo. Y buscaste una manera con nuestro dinero. Lina agachó la cabeza. Al principio tenía la intención de devolverlo. Al oír eso, me estremecí. Casos como este a menudo comenzaban así. El culpable al principio no tenía intención de estafar. Solo querían tapar un agujero con otro y creían que podían darle la vuelta a la situación. Pero cuanto más profundo se metían, más imposible era salir. Sofía de repente dio un paso adelante desde detrás de mí. Hermana, sé sincera. ¿Cuánto dinero queda? El ambiente era tenso. Lina miró a Sofía durante mucho tiempo. Unos 20.000. El hombre de la barriga maldijo en voz alta. ¿Y los otros 60.000 dónde están? Pagando deudas. Pagando a la gente que vino antes. Me estremecí. El círculo vicioso de tomar dinero de nuevas víctimas para pagar a las antiguas, hasta que finalmente colapsa y ya no se puede salvar nada. Sofía se quedó paralizada. Así que desde el principio era imposible que volviera. Lina la miró. Su voz se suavizó. Hubo un momento en que pensé que era posible. Te dije, solo tienes que atraer a unas cuantas personas más, porque en ese momento yo también lo creía. La chica se rió. Una risa que sonaba más dolorosa que el llanto. Qué estúpida fui. Lina miró a Sofía con una extraña expresión. Ya no era una mirada persuasiva, solo había agotamiento. Todavía eres joven, podrás empezar de nuevo. ¿Y mi madre qué? Esa pregunta silenció a Lina. Sofía dio un paso adelante. Mi madre ingresó en el hospital esta mañana. El rostro de Lina cambió. Vi que sus manos se aferraban al borde de la silla. Parecía que realmente no sabía nada de esto. El hombre de la camisa negra interrumpió. Basta, no más dramas. ¿Dónde están esos 20.000? Lina sacó lentamente una libreta de ahorros de su bolso. Solo puedo sacar esto. El hombre de la barriga se la arrebató de inmediato. Pero al abrirla, se quedó paralizado. Esto no llega a 10.000 euros. Lina agachó la cabeza. El resto es para los gastos del hospital de David. Al oír eso, Sofía retrocedió un paso como si la hubieran abofeteado. Miró a Lina. Sus labios temblaban. Hermana, usaste ese dinero para salvar a David. Lina levantó la cabeza lentamente. Si estuvieras en mi lugar, ¿tendrías el corazón para dejar morir a la persona que una vez te salvó? El pasillo del hospital de repente pareció silencioso. Justo en ese momento, la puerta de la sala de reanimación se abrió. Un médico salió, se quitó la mascarilla y miró a su alrededor. Familia del paciente David. Todo el pasillo pareció contener la respiración. Lina fue la primera en dar un paso adelante. Se levantó tan rápido que la silla detrás de ella cayó. Soy yo, doctor. El médico miró el expediente en su mano y luego preguntó, ¿dónde están los demás familiares? Lina guardó silencio un momento. Soy su amiga. Una respuesta tan baja que casi se perdió en el zumbido del ventilador del techo. Sofía estaba de pie unos pasos detrás de ella. Sus manos se aferraban a la correa de su bolso hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Vi que sus ojos ya estaban rojos. El médico se quitó las gafas. Su rostro estaba cansado. El paciente ha sufrido múltiples traumatismos graves. Aún no ha superado el periodo crítico. La familia debe estar preparada. Lina cerró los ojos. Oí claramente su largo suspiro. El hombre de la barriga, que estaba detrás de ella, preguntó con impaciencia. Doctor, ¿se salvará? ¿Cuánto más costará? El médico lo miró con extrañeza, y luego respondió sin rodeos. Ahora mismo lo importante no es el coste. El paciente ha perdido mucha sangre y su estado mental antes del incidente tampoco era estable.
Al oír la palabra mental, Sofía agachó la cabeza profundamente. El médico dio algunas instrucciones más y luego volvió a entrar. La puerta se cerró, dejándonos a todos congelados en el pasillo. Nadie más habló de dinero en ese momento. Incluso el hombre de la camisa negra se sentó en una silla y fumó sin parar. Me senté junto a Sofía. La chica todavía miraba fijamente la puerta de la sala de reanimación. Un momento después pregunté en voz baja: ¿Te gusta David? Sofía dio un respingo, se volvió hacia mí y rápidamente negó con la cabeza. No, pero sus ojos decían lo contrario. No pregunté más. Hay cosas que no necesitan decirse para ser vistas. Quizás al principio David se acercó a Sofía por dinero, para reclutar miembros. Pero para alguien que está desesperado, si alguien le tiende una mano, aunque esa mano no esté del todo limpia, la gratitud puede convertirse fácilmente en otro sentimiento, especialmente para alguien falto de atención como Sofía. 30 y tantos años, soltera, viviendo con su madre anciana. A una persona así, si alguien le pregunta si ya ha comido en el momento adecuado, puede recordarlo toda la vida. La señora Ana cogió una silla y se sentó frente a Lina. ¿Y ahora qué? Lina miró al suelo. Me entregaré. El hombre de la barriga se levantó de inmediato. ¿Y nuestro dinero? Lo devolveré como pueda. Qué fácil lo dices. Lina sonrió con mucho cinismo. Sé que no será suficiente. El hombre de la camisa negra maldijo en voz baja y se fue al final del pasillo a fumar. Miré a la señora Ana. Seguía en silencio. Su rostro estaba tan cansado que parecía haber envejecido varios años en un solo día. Comprendí sus sentimientos. Cuando se pierde demasiado, hasta la ira se agota. Lo único que queda es el vacío. Mi móvil volvió a vibrar. Era Javier. Fui al final del pasillo para contestar. ¿Cómo está mamá, Javier? Un poco mejor. Respiré aliviada. El médico dice que tiene que quedarse ingresada. Su voz era ronca por el cansancio. Se quedó en silencio un momento y luego preguntó: ¿Has encontrado a Lina? Sí. ¿Y el dinero? Me volví hacia el interior. Sofía seguía sentada, inmóvil como una estatua. No es lo que esperábamos. ¿Qué quieres decir? No sabía por dónde empezar. El problema era tan complicado que yo misma estaba confundida sobre quién era el más culpable. Solo respondí en voz baja. Luego te cuento. Javier suspiró profundamente. Elena, antes mamá, se despertó y preguntó por Sofía. Apreté el móvil. ¿Y qué le dijiste? Le dije que estaba en un asunto de trabajo. Fuera de la ventana, el sol de la tarde comenzaba a ponerse. Algunos gorriones se posaron en el tejado del hospital, piando ruidosamente. Esas cosas ordinarias de repente me oprimieron el corazón. Nuestra familia había vivido en paz durante años. Había peleas, había dificultades, pero nunca imaginamos que nos veríamos arrastrados a un caos de deudas, hospitales y policías como este. Cuando volví, vi a Sofía de pie frente al baño de mujeres, de espaldas a todos. Estuvo de pie mucho tiempo, sin moverse. La llamé en voz baja. Sofía. Dio un respingo. Sus ojos estaban rojos. Cuando me acerqué, vi que en su mano había un blister de somníferos. Se me heló el corazón. Se lo arrebaté con fuerza. ¿Qué ibas a hacer? Entró en pánico. No, nada. Solo me duele la cabeza. La miré fijamente a los ojos. Sofía desvió la mirada de inmediato. La llevé a un rincón tranquilo del pasillo y bajé la voz. Como te atrevas a pensar en una locura otra vez, te juro que te doy una bofetada. La chica se mordió el labio. Estoy cansada, cuñada. Lo sé. Mamá está en el hospital. Has arrastrado a toda la familia al abismo. Mi vida ya no tiene sentido. Al oír esa frase, sentí rabia y lástima a la vez. Recordé que, recién casados, Sofía me odiaba, pensaba que le había robado a su hermano. Una vez nos peleamos solo por quién pagaba la luz. Pero durante años viviendo juntos, cuando tuve fiebre, fue ella quien me compró medicinas. Cuando mi madre murió en el pueblo, fue Sofía quien se quedó despierta toda la noche ayudándome a hacer las maletas. Los seres humanos nunca tienen una sola cara. La cogí por los hombros. Escucha, el dinero se puede recuperar, la reputación se puede reconstruir, pero si tú te mueres, tu madre también morirá contigo. Sofía agachó la cabeza profundamente. Sus hombros temblaban violentamente. Justo en ese momento, se oyó un alboroto en el pasillo. El hombre de la camisa negra estaba agarrando por el cuello a un joven con una chaqueta azul. Tú eres uno de los hombres de David, ¿verdad? El joven entró en pánico. No, no lo soy. Entonces, ¿por qué conoces este lugar? Sofía y yo corrimos a acercarnos. Lina también se levantó. El joven estaba pálido. Abrazaba con fuerza una mochila. Yo venía a entregar una cosa. ¿Qué cosa? Tartamudeó, mirando a Lina. Me lo pidió David.
El ambiente se tensó de inmediato. Lina dio un paso adelante. Dámela. El joven abrió su mochila y sacó un portátil viejo y varios cuadernos. Anoche me llamó David. Dijo que si pasaba algo, trajera esto al hospital. El rostro de Lina cambió. Temblaba mientras abría el portátil. En cuanto se encendió la pantalla, Sofía rompió a llorar. En la pantalla aparecía una larga lista de nombres, cantidades de dinero, números de teléfono y notas detalladas de cada participante del esquema, incluido el nombre de mi suegra, mi nombre, el de la señora Ana, e incluso había notas en rojo junto a algunos nombres. Potencial para más préstamos. El hombre de la barriga golpeó una mesa. ¿Nos consideraban presas? Sí, Lina, pálida, negó con la cabeza. No, no es así. ¿Cómo que no es así? Sofía se quedó paralizada mirando la pantalla. Vi que sus labios temblaban, y luego, lentamente, señaló la parte inferior. Una pequeña línea de texto aparecía en la pantalla. Isabel, casa a su nombre, fácil de convencer. Todo mi cuerpo se sintió helado. Sofía retrocedió un paso como si no pudiera sostenerse. Lina también se quedó paralizada al ver la escritura. En el pasillo, el sonido de una sirena de ambulancia volvió a sonar, ensordecedor, justo cuando la puerta de la sala de reanimación se abría por segunda vez. La puerta de la sala de reanimación que se abrió hizo que todos se giraran. Una enfermera salió empujando un carro, seguida por el médico de antes. Se quitó la mascarilla. Su rostro parecía apesadumbrado. Familia del paciente David. Lina dio un paso adelante. Sí, John Sher. El paciente recuperó la conciencia brevemente y luego volvió a perderla. Su estado sigue siendo muy crítico. Sofía, de pie detrás de mí, apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se pusieron blancas. El médico miró a su alrededor y continuó. Antes de perder la conciencia, el paciente mencionó algo. Lina levantó la cabeza. ¿Qué, doctor? Hay una bolsa de documentos que dejó en un taller cerca del puerto. Todo el pasillo quedó en silencio. El hombre de la barriga frunció el ceño. ¿Qué documentos? El médico negó con la cabeza. No lo sé. El paciente solo dijo: si viene alguien llamado Lina o Sofía, denle esta llave. Sacó una pequeña llave envuelta en cinta adhesiva roja de su bolsillo. Lina temblaba al recibirla. Sofía se quedó paralizada. La miré. En sus ojos había una mezcla de esperanza y miedo. El médico dio algunas instrucciones más y luego volvió a entrar. La puerta se cerró. El sonido rítmico del monitor cardíaco se oía en medio del pasillo frío con olor a medicina. El hombre de la camisa negra avanzó de inmediato. Vamos a buscarla. Lina agarró la llave con fuerza. Iré sola. Ni en sueños. La señora Ana se levantó. Ir todos juntos puede llamar la atención. No confío en ti, gruñó el hombre de la barriga. ¿Quién sabe cuánto dinero hay ahí dentro? Lina sonrió con mucho cinismo. Si hubiera dinero, no estaría sentada aquí. Esa frase lo silenció por un momento. Justo en ese momento, el móvil de Sofía vibró con fuerza. Miró la pantalla y su rostro palideció. Lo miré de reojo. Mamá. Le arrebaté el móvil. ¿Mamá ya está consciente? Al otro lado no era la voz de mi suegra, sino la de Javier. Elena. Su voz era muy extraña. ¿Qué pasa, Javier? Mamá quiere ver a Sofía. Me volví hacia mi cuñada. La chica agachó la cabeza de inmediato. Javier continuó. Mamá ya lo sabe todo. Se me encogió el corazón. ¿Cómo? Al otro lado hubo un silencio. La gente del mercado vino al hospital. Cerré los ojos. Cierto, como sospechaba, problemas como este se propagan más rápido que el fuego. En el entorno del mercado de mi suegra, con que una sola persona viera los papeles pegados en la puerta, por la tarde todo el mundo lo sabría. Javier suspiró profundamente. Mamá no ha parado de llorar. Me volví hacia Sofía. La chica se mordía el labio hasta sangrar. Pásame el teléfono. Le entregué el móvil. Sofía se lo pegó a la oreja, pero no pudo hablar. Un momento después, solo salió una palabra. Mamá. No sé qué le dijeron al otro lado. Solo vi las lágrimas de Sofía caer sin parar. Lo siento. Se sentó abatida en la silla. Sus hombros temblaban como los de una niña pequeña. Aparté la vista. Hay escenas en la vida que son muy desagradables de ver. La rabia seguía ahí, pero no podía soportar verla así por mucho tiempo. Sofía habló por teléfono casi 10 minutos. Cuando terminó, se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo. Luego, de repente, se levantó. Quiero ir a casa. Me sorprendió. ¿Ir a casa ahora para qué? Con mamá así. El hombre de la camisa negra se rió con cinismo. Para huir, ¿no? No. Sofía se giró. No voy a huir. ¿Podemos fiarnos? El ambiente volvió a ser tenso. Me interpuse entre ellos. Basta. El hombre de la camisa negra me miró un momento, y luego se fue al final del pasillo a fumar. Sofía se quedó quieta.
con el rostro pálido. La hice sentarse de nuevo. Tranquila, ya has puesto a mamá en esta situación. Si tú también entras en pánico, ¿qué se va a solucionar? La chica agachó la cabeza. Su pelo desordenado le cubría la cara. La miré y de repente recordé cuando nos casamos. Sofía siempre iba bien arreglada. Incluso para ir al mercado se ponía un poco de pintalabios. Pero ahora parecía una persona sin alma. El dinero realmente puede cambiar a alguien muy rápido. La señora Ana se levantó. Vamos a por esa bolsa de documentos. Lina agarró la llave. Yo voy. Yo también voy, dije. Sofía me miró de inmediato. Cuñada, no puedo quedarme aquí. Si me encuentro con mamá ahora, solo empeorará las cosas. La chica se quedó en silencio. Sabía que quería ir por miedo a que en esa bolsa hubiera algo relacionado con ella, pero viendo su estado, no me atrevía a dejarla ir sola. Finalmente, la señora Ana condujo. Yo y Lina fuimos con ella. Denny al atardecer, el viento del mar olía a sal. A lo largo del camino, los restaurantes de marisco ya encendían sus luces, llenos de turistas. Esa vista hacía que la vida pareciera extraña. Había quienes brindaban felices, y había quienes estaban sentados en un coche, preocupados por perder su casa. Lina iba sentada delante, sin decir una palabra. La miré de reojo, su rostro estaba muy cansado. Le pregunté en voz baja. «¿Usted quería a David?» Lina miró por la ventana. Una vez nos salvó a mí y a mi hijo. Escuché en silencio. Mi exmarido me pegó durante años. Cuando me escapé con mi hijo, solo David me dio un lugar donde quedarme. Me sorprendió un poco. Entonces, ¿por qué acabó así? Lina sonrió con tristeza. La gente pobre cree muy fácilmente en el dinero. Esa frase, dicha en voz baja, no paraba de resonar en mi cabeza. El coche se detuvo frente a un pequeño taller cerca del puerto. El cielo ya empezaba a oscurecer. El olor a aceite se mezclaba con el penetrante olor a pescado. Un anciano que estaba parchando un neumático dejó de trabajar al ver a Lina. «Ya has venido, muchacha». Lina asintió. «La llave, señor». El anciano miró a su alrededor y luego descorrió una cortina en el interior. «Rápido, cógela». Entré detrás. Detrás del taller había una pequeña habitación oscura. Lina abrió un viejo armario de hierro en una esquina. Dentro había una bolsa de viaje negra. La sacó lentamente. Mi corazón latía con fuerza. Lina abrió la cremallera. Dentro no había dinero, sino montones de documentos. Docenas de fajos de pagarés, contratos del esquema, listas de miembros y un cuaderno azul gastado. Al ver ese libro, Lina se detuvo. David lo anotaba todo aquí. Abrí una página al azar. Todas eran notas detalladas sobre a dónde iba el dinero, quién pedía prestado, quién depositaba, a quién se le pagaba. Incluso había nombres marcados porque ya estaban demasiado endeudados. Cuanto más leía, más me estremecía. Esto ya no era solo un pequeño esquema, era una red que los ataba a todos. De repente, Lina cogió un papel de la bolsa. Su rostro palideció. Lo miré. Era una escritura de compraventa de una casa. Nombre del vendedor, Isabel. Se me heló la espalda. Mi madre nunca ha firmado esto. Lina negó con la cabeza rápidamente. Nunca he visto esto. Se lo arrebaté para mirarlo más de cerca. La firma era un garabato, pero muy parecida a la de mi suegra. Recordé de inmediato que Sofía había falsificado nuestras firmas. Se me heló la sangre. Justo en ese momento, desde fuera se oyó el chirrido de un coche al frenar, seguido del grito de un hombre. «Están dentro». El sonido de pasos corriendo fuera del taller hizo que mi corazón casi se detuviera. Lina cogió la bolsa de documentos, la metió de nuevo en el armario y cerró la puerta de un portazo. Antes de que pudiera reaccionar, la cortina de fuera fue descorrida bruscamente. El hombre de la camisa negra y dos hombres desconocidos entraron, seguidos por el hombre de la barriga, con el rostro rojo de ira. «Os hemos encontrado». Su mirada se posó directamente en la bolsa negra en la mano de Lina. Me puse instintivamente delante de ella. «Hablemos con calma. Apártese, Elena». Me quedé atónita. El hombre de la camisa negra sabía mi nombre. Sonrió con desdén. ¿Creían que no sabíamos nada? Me estremecí. ¿Desde cuándo habían investigado hasta ese punto? Lina abrazó la bolsa con fuerza. Dentro no hay dinero. Si no hay dinero, hay papeles. Dámela. El hombre de la barriga dio un paso adelante. ¿Crees que todavía tienes algún derecho? El ambiente en la pequeña habitación era tan sofocante que el sonido del viejo ventilador del techo se oía claramente. El anciano dueño del taller solo se asomaba desde fuera, sin atreverse a intervenir. Sabía que si una sola persona perdía el control, todo se desmoronaría. Justo en ese momento, el móvil de Lina sonó.
Miró la pantalla y su rostro palideció. David. Todos se quedaron en silencio. Lina contestó el teléfono. Al otro lado había mucho ruido. Parecía que todavía estaba en el hospital. La voz débil de un hombre se oyó, entrecortada. No entregues el libro. Lina apartó la vista, sus ojos enrojecieron. David, cálmate primero. Hay alguien detrás de todo esto. En cuanto terminó la frase, la llamada se cortó de repente. Toda la habitación quedó en silencio. Me volví hacia Lina. ¿Qué ha querido decir? Se quedó paralizada un momento y luego negó con la cabeza. No lo sé. Pero su mirada claramente ocultaba algo. El hombre de la camisa negra maldijo. Más teatro. Se abalanzó y le arrebató la bolsa a Lina. Forcejearon hasta que el contenido se derramó por el suelo de cemento. Me agaché para ayudar y luego me detuve. Una fotocopia de un DNI cayó justo a mis pies. No era el DNI de Sofía, sino el de Javier, mi marido. Debajo había una firma falsa para una solicitud de préstamo. Se me heló el corazón. Recogí algunos papeles más. También había un expediente de préstamo a nombre de Javier por un valor de casi 30.000 euros. La fecha de solicitud era de hacía 3 días. La sangre pareció detenerse en mis venas. Lina, ¿qué es esto? Lina miró el montón de papeles y luego cerró los ojos. Lo hizo Sofía. Me quedé paralizada unos segundos. Aunque ya lo sospechaba, escuchar la confirmación directa fue como recibir un fuerte golpe en el pecho. El hombre de la barriga, al oírlo, se volvió hacia mí. Tu cuñada es toda una artista, ¿eh? No pude responder. En mi mente solo veía el rostro de Javier, que cada día salía antes del amanecer y volvía tarde por la noche. Sus manos estaban callosas por el trabajo. El hombre que en su vida nunca se había comprado unos zapatos de más de 50 euros, ahora de repente cargaba con una deuda caída del cielo sin saberlo. Estrujé el montón de papeles hasta arrugarlos. Lina me miró. Su voz se suavizó. En ese momento, Sofía ya no podía pensar con claridad. ¿No pensar con claridad hasta el punto de arrastrar a su propio hermano? Ella guardó silencio. Nunca había estado tan enfadada. Enfurecida hasta el punto de querer volver al hospital y preguntarle directamente a Sofía si todavía nos consideraba su familia. Pero en medio de esa ira, recordé su rostro acurrucado en el pasillo con el blister de somníferos en la mano. Las personas que han caído tan bajo a veces ya no saben dónde están los límites. El hombre de la camisa negra se agachó y cogió el cuaderno azul. Lina intentó arrebatárselo. No lo abras. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Abrió el libro bruscamente. Las primeras páginas estaban llenas de nombres y cifras, pero a la mitad se detuvo de repente. Lo miré. Un nombre estaba rodeado con tinta roja. Señor S. Sin nombre completo, sin dirección, solo una nota al lado. Que no se entere. El rostro del hombre de la camisa negra cambió. Lo vi claramente. Pasó rápidamente algunas páginas más y luego cerró el libro. Lina lo miró fijamente. ¿Conoces a esa persona? ¿Por qué se te ha puesto la cara pálida? El hombre de la barriga también empezó a sospechar. ¿Quién es? El hombre de la camisa negra gritó. Y yo qué sé. Pero su actitud era muy diferente. Ya no había arrogancia, solo el nerviosismo de quien acaba de tocar algo peligroso. Fuera, el cielo ya estaba completamente oscuro. El sonido de las olas y el rugido de los camiones en la carretera se mezclaban. El ambiente en la pequeña habitación se hizo aún más pesado. De repente mi móvil sonó. Javier. Salí para contestar. Elena. Su voz sonaba a pánico. ¿Qué pasa, Javier? Sofía ha desaparecido. Me quedé helada. ¿Qué? Dijo que iba a la cafetería por algo de beber y no ha vuelto. Sentí las manos frías. ¿La habéis buscado? Hemos recorrido todo el hospital. Volví a entrar. Sofía no está en el hospital. Lina se levantó de inmediato. ¿Cuánto tiempo hace que ha desaparecido? Más de 20 minutos. Maldijo en voz baja. Vi su reacción y se me encogió el corazón. ¿Sabes a dónde ha ido, verdad? Lina guardó silencio un momento. Quizás. ¿A dónde? Al Puerto Viejo. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Miró al suelo. David una vez escondió dinero allí. Todos corrieron hacia el coche. El coche blanco aceleró por la carretera costera, ya iluminada y bulliciosa. A lo largo del camino los restaurantes estaban llenos, pero dentro del coche nadie hablaba. Yo iba sentada detrás, con el corazón ardiendo. Si Sofía realmente había ido a ese lugar, significaba que todavía pensaba en resolverlo todo sola. Y una persona como ella, desesperada, es capaz de hacer cualquier locura. En cuanto el coche se desvió hacia el camino que llevaba al Puerto Viejo, vi la silueta de Sofía a lo lejos. Estaba de pie en el extremo del muelle. Su pelo ondeaba al viento.
El cielo oscuro hacía que su figura pareciera pequeña y solitaria. Abrí la puerta del coche y corrí. Sofía. La chica dio un respingo. En su mano había una bolsa de plástico negra abultada. Lina también corría detrás de mí. Su rostro estaba pálido. ¿Ya lo has encontrado? Sofía no respondió. El viento del mar soplaba con mucha fuerza. Dámelo, dije en voz baja. La chica negó con la cabeza. Lo resolveré yo misma. ¿Resolverlo cómo? Sonrió. Una sonrisa muy extraña. Una sonrisa tan cansada que me dio un escalofrío. Quizás si desaparezco, todo se arreglará. ¿Estás loca? Sofía miró fijamente al mar oscuro que tenía delante. Solo estoy causando problemas a todo el mundo. Antes de que pudiera avanzar, oí el grito de Lina desde atrás. Sofía, no abras esa bolsa. Pero ya era demasiado tarde. La chica rasgó la bolsa de plástico. Dentro no había dinero, sino montones de fotocopias de DNI, certificados de nacimiento y pagarés de docenas de personas. Y encima de todo, había una foto muy vieja. El hombre que estaba junto a Lina en la foto no era David, sino el hombre de la camisa negra que ahora estaba de pie detrás de nosotros. El viento marino hizo volar las fotos. Nadie pudo hablar durante los primeros segundos. El hombre de la camisa negra se quedó paralizado. Sus ojos estaban clavados en la vieja foto en la mano de Sofía. Su rostro estaba tenso, como si le acabaran de echar un cubo de agua helada. Lina fue la primera en hablar. Te dije que no la abrieras. Sofía se giró. Hermana, lo sabías desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Lina se mordió el labio. David la guardaba por si acaso. El hombre de la barriga cogió la foto. ¿Qué es esto? En la foto, Lina era muy joven. A su lado estaba el hombre de la camisa negra, y junto a él, David. Los tres estaban de pie frente a una cafetería, sonriendo despreocupadamente. En el reverso de la foto había una fecha de hacía casi 8 años. Me volví hacia el hombre de la camisa negra, que resultó llamarse el chino. ¿Los conoce? No respondió. Sofía se rió secamente. Usted no es un cobrador de deudas cualquiera. El chino dio un paso adelante. Dámela. La chica retrocedió. No, Sofía. La voz del chino se suavizó, por primera vez sin amenazar, pero eso fue lo que me dio escalofríos. Lina apretó los puños. Llegados a este punto, ¿qué más hay que ocultar? El chino se volvió hacia ella. Te dije que te callaras, para que puedas seguir arrastrando a otros. El hombre de la barriga empezó a entender. Miró a el chino con recelo. ¿Quién eres en realidad? En el puerto viejo, las olas golpeaban los pilares de madera podridos. Algunas barcas de pesca a lo lejos encendían luces amarillas en la oscuridad. El chino se quedó quieto mucho tiempo y luego sonrió con cinismo. ¿Para qué quieres saber tanto? Di un paso adelante. Al menos debemos saber quién ha arruinado a nuestra familia. Me miró un momento. En sus ojos ya no había arrogancia, solo un extraño cansancio. Finalmente, suspiró. Me llamo el chino. Sofía se aferró a la bolsa de plástico. Usted formaba parte de la misma banda que la Lina y David. El chino no lo negó. El hombre de la barriga maldijo. ¿Así que todos sois del mismo nido? No exactamente. Lina se rió con tristeza. Al principio solo vendíamos por internet. El chino miró hacia el mar. Después de la pandemia, todo el mundo se endeudó. El ambiente se volvió sombrío. Esa frase era simple pero muy real. Después de tiempos difíciles, mucha gente busca cualquier forma de conseguir dinero. Algunos lo consiguen, otros resbalan. El chino continuó con un tono plano. David conocía a algunos grupos de prestamistas. Lina hablaba bien, yo era el que cobraba. Así que usted es un especialista en amenazar a la gente. El chino me miró. Si no lo hacía, me amenazaban a mí. Al oír eso, se me encogió el corazón. Resultó que detrás de su apariencia feroz, él también era solo una persona atrapada en otras deudas. Sofía intervino. Pero usted sabía que no podíamos pagar. El chino sonrió con cinismo. Cuando falsificaste la firma de tu hermano, ¿pensaste que él podría pagar? La chica se quedó callada de inmediato. Vi que sus hombros temblaban ligeramente. Realmente duele cuando otros dicen la verdad que intentas evitar. Lina se acercó a Sofía. Dame la bolsa. ¿Qué más hay dentro? La lista de miembros del esquema. ¿Por qué había que esconderla? Lina guardó silencio un momento. Porque hay mucha gente importante involucrada. El chino encendió un cigarrillo. Mejor no abrirla más. ¿Por qué? Pregunté directamente. Me miró durante mucho tiempo y luego respondió en voz baja. Hay gente a la que no se debe tocar. Esa frase me recordó inmediatamente al nombre señor S en el cuaderno azul. Pregunté sin rodeos. ¿Quién es el jefe? El rostro del chino cambió de inmediato. No preguntes. No tiene nada que ver con este problema. Mi familia ya está metida hasta el cuello y me dice que no tienen nada que ver.
El chino guardó silencio. El hombre de la barriga avanzó y le arrebató la bolsa a Sofía. Déjame ver. Volcó todo el contenido. Fotocopias de DNI, pagarés y listas del esquema volaron por el suelo del muelle, que olía a pescado. Luego se detuvo. Cayó la fotocopia de una escritura de casa. El nombre del propietario estaba claramente escrito. Isabel. Se me heló la espalda. Era la escritura de la casa de mi suegra. Pero lo más sorprendente era el sello del notario en la parte inferior. La cogí. La fecha de legalización era de hacía 2 semanas. Mis manos temblaban. Mi madre nunca ha ido a un notario. Lina se acercó y su rostro palideció. Imposible. El chino me arrebató el papel. Su rostro estaba rígido. Sofía se quedó paralizada como si no pudiera respirar. Me volví hacia ella. ¿Qué más has hecho? La chica negó con la cabeza rápidamente. Nunca he llevado a mamá a un notario. ¿Entonces qué es esto? Sofía lloró. No lo sé. El chino maldijo en voz baja. Lina lo miró fijamente. Tú lo sabes, ¿verdad? No respondió. Solo arrugó el papel en su puño. Me acerqué a él. El chino cerró los ojos y los abrió lentamente. Alguien falsificó los documentos. ¿Quién? Miró fijamente al mar. Él, el jefe. El aire pareció congelarse. El hombre de la barriga frunció el ceño. ¿Quién es realmente ese el jefe? El chino sonrió con amargura. El que nos prestó el dinero a todos. Al oír eso, me estremecí. Resultó que detrás de todo esto había un jugador más grande. Lina se sentó abatida en el suelo. Te dije que no tocaras las escrituras de la casa. Yo que iba a saber que las falsificaría, gritó el chino. Tú fuiste quien le dio los papeles. Ambos comenzaron a discutir acaloradamente. Mientras tanto, yo me quedé paralizada con el montón de papeles en la mano. Si este documento realmente se usaba para tomar posesión de la casa, el problema era mucho más grande que una simple deuda. Sofía de repente se agachó y recogió los papeles esparcidos mientras lloraba. Todo esto es culpa mía. La miré. Mi mente era un caos. Todavía estaba muy enfadada. Pero verla acurrucada en el muelle recogiendo las pruebas de sus propios errores, sentí más lástima. Mucha gente piensa que los codiciosos son malos. La realidad es que hay gente que solo tiene demasiado miedo a ser pobre, miedo hasta el punto de perder el rumbo. El móvil de el chino sonó en ese momento. Miró la pantalla y su rostro palideció. Señor S. Lina se levantó. No contestes. Pero el chino ya había respondido. No puso el altavoz, pero pude ver cómo su rostro se tensaba cada vez más. Un momento después, solo dijo, ya es demasiado tarde. La llamada se cortó. El viento del mar soplaba con fuerza. Pregunté rápidamente, ¿qué ha dicho? El chino no respondió de inmediato. Miró a Sofía y luego al montón de escrituras en mi mano. Un momento después su voz era ronca. La casa de tu madre. Mañana por la mañana vendrán a medirla. El viento del mar se sentía como si me atravesara los huesos. Me quedé helada en el viejo muelle. Mis manos arrugaban el montón de escrituras. En mi cabeza solo resonaba la frase de el chino. Mañana por la mañana vendrán a medirla. Sofía, sentada en el suelo, parecía haberse quedado sin fuerzas. Miró a el chino, sus labios temblaban. No puede ser tan rápido. El chino sonrió con cinismo. ¿Crees que están jugando? Lina se acercó y agarró el brazo de el chino. Sabías desde el principio que iban a falsificar los documentos, ¿verdad? Pensé que era solo para asustar. ¿Asustar hasta el punto de poner un sello de notario? El chino apartó la vista. El ambiente estaba impregnado del olor del mar y del aceite de los barcos de pesca. A lo lejos se oía a los pescadores gritar mientras recogían las redes. Inmediatamente llamé a Javier. Al otro lado contestó rápidamente. Elena, quiero hablar contigo. Intenté calmarme, pero mis manos aún temblaban. Alguien ha falsificado las escrituras de la casa de mamá. Al otro lado hubo un silencio. Luego se oyó un golpe. ¿Qué? Con sello de notario y todo. Pude oír el sonido de una silla cayendo en la habitación del hospital. Mamá está durmiendo. Habla bajo. Explícamelo. Hay alguien detrás de todo esto. Están usando documentos falsos para forzar la venta. Javier jadeaba. ¿Y ahora qué? Me volví hacia el chino. Estaba apoyado en la barandilla del muelle, con la cabeza gacha en la oscuridad. Tenemos que volver esta misma noche. Después de colgar vi a Sofía rebuscando frenéticamente entre los papeles del suelo. ¿Qué buscas? El contrato original dijo temblando. Si encuentro el número de expediente, quizás pueda demostrar la falsificación. Lina se agachó para ayudar. El hombre de la barriga, tras dudar un momento, también ayudó. Solo el chino seguía en silencio. Lo miré. Todavía ocultas algo. El chino guardó silencio durante mucho tiempo.
Luego sacó un cigarrillo de su bolsillo, pero no lo encendió. Una vez llevé al jefe a tu casa. Se me heló la espalda. ¿Cuándo? Cuando tu madre estaba ingresada. Lo recordé de inmediato. Ese día mi suegra estuvo ingresada 3 días. Javier y yo nos turnamos para cuidarla. Mientras, Sofía dijo que tenía un conocido que podía ayudar a gestionar un préstamo con bajo interés. En ese momento todavía pensé que empezaba a preocuparse. ¿Quién continuó? Echó un vistazo a la casa y preguntó quién era el propietario. Lina se giró. «Estás loco. Yo que iba a saber que sería tan temerario. Pero tú lo llevaste allí». El chino apretó los puños hasta que el cigarrillo se rompió. Yo también tengo una deuda con él. Nadie más habló. Empecé a entender algo aterrador. En este círculo vicioso ya nadie estaba realmente limpio. La víctima de hoy podía ser el verdugo de ayer. El cobrador de deudas de hoy podía ser alguien perseguido por otras deudas, como una cadena que se entrelaza. Sofía de repente rompió a llorar ruidosamente. «He destrozado a mi madre de verdad». Se cubrió la cara y se sentó en el frío suelo del muelle. La miré con el corazón roto. Había llorado mucho desde la mañana, pero era la primera vez que la veía realmente destrozada. Ya no era pánico por la deuda, sino el miedo a perder a su familia. Lina le puso una mano en el hombro. «Llora primero. Después, levántate». La chica negó con la cabeza. «Ya no tengo cara para volver a casa». «¿Y no volver para dejar que tu madre pierda la casa?» Esa frase hizo que Sofía dejara de llorar. Me agaché a recoger algunos papeles más. Entonces vi un pequeño sobre mojado en una esquina. Por fuera solo ponía una línea. «Entregar a la policía si me pasa algo». Mi corazón latió con fuerza. «Lina». La mujer se giró. Le mostré el sobre. El rostro de Lina palideció. «Esto es de David». El hombre de la barriga se acercó de inmediato. Lina dudó un momento y luego rasgó el sobre. Dentro había un USB y una hoja de papel con una escritura tosca. «La letra de David», susurró Lina. Sabía que este día llegaría. El jefe. No solo se lleva el dinero del esquema, es un especialista en buscar familias con padres ancianos como propietarios para luego usar los pagarés y forzar la venta. Si me pasa algo, entrega esto a la policía. El viento marino hizo temblar el papel en la mano de Lina. Se me heló la espalda. La señora Ana, que lo leía, murmuró. «Dios mío». El chino se quedó paralizado, con el rostro pálido. Quizás él mismo no sabía que el problema había llegado tan lejos. Miré el USB en la mano de Lina. ¿Qué contiene? Quizás una lista. ¿Una lista de qué? Lina tragó saliva. De las casas que ya ha conseguido. Nadie más pudo decir nada. De repente entendí por qué David había saltado del edificio. Quizás quería huir, o quizás quería detener algo antes de que fuera demasiado tarde, pero al final no pudo escapar. El móvil de El Chino volvió a sonar. Miró la pantalla durante mucho tiempo antes de contestar. No puso el altavoz, pero pude ver cómo cambiaba su rostro. Un momento después solo dijo, «Ya lo han encontrado», y colgó. Lina se acercó. ¿El jefe? Asintió. «Están buscando este USB. Saben que lo tenemos nosotros». El chino me miró, desde que llamó a su marido. Se me encogió el corazón. ¿Están interviniendo los teléfonos? El jefe lleva mucho tiempo en el negocio inmobiliario. Sus conexiones son muy amplias. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Esto ya no era solo un esquema piramidal. Era una trampa enorme dirigida a familias vulnerables. Y la mía era solo una de ellas. Sofía se levantó de un salto. «Vamos a la policía». El chino la detuvo. «Ir ahora no es seguro». «¿Y nos quedamos aquí esperando a que nos embarguen la casa?» Lina miró a El Chino. «¿Tienes otro plan?» El chino guardó silencio un momento y luego respondió en voz baja. «Hay una persona que quizás pueda ayudar». «¿Quién?» «Antonio, el antiguo chofer personal del jefe». Lina frunció el ceño. «Pero si desapareció hace mucho tiempo. Se está escondiendo en Galicia». Pregunté rápidamente. «¿Qué sabe él?» El chino miró el mar oscuro. Él era quien solía llevar sus documentos. El hombre de la barriga pateó un poste de madera cercano. En realidad, ¿cuántas familias han destrozado? Nadie respondió, porque quizás ni ellos mismos lo sabían. Miré la hora en mi móvil, casi las 10 de la noche. Si mañana por la mañana de verdad venían a medir el terreno, casi no teníamos tiempo. Me volví hacia Sofía. La chica abrazaba con fuerza la bolsa de documentos. Sus ojos estaban hinchados, pero a diferencia de esta tarde, su mirada era ahora más firme, como alguien que finalmente se da cuenta de que ya no puede huir. Sofía respiró hondo y me miró. «Cuñada, si mañana pasa algo, no se lo cuentes todo a mamá». Fruncí el ceño. «¿Qué quieres hacer?» La chica no tuvo tiempo de responder. Desde el final del camino que llevaba al muelle, se oyó el chirrido de los frenos de un coche. 3 coches negros se detuvieron.
bloqueando la salida. Las puertas se abrieron al unísono. Un hombre mayor con una camisa blanca bajó primero. Su pelo estaba peinado hacia atrás. Su apariencia era elegante, como la de un empresario, pero en cuanto lo vi, el rostro del chino palideció. Retrocedió un paso. El jefe. Esa noche ya no recuerdo cómo salimos del muelle. Solo recuerdo claramente el rostro del jefe bajo la luz amarilla de una farola. No parecía en absoluto un matón. Hablaba en voz baja, educada y tranquila. Y eso era precisamente lo que me daba más escalofríos. Miró a su alrededor. Sus ojos se detuvieron en el USB en la mano de Lina. Dámelo. Nadie se movió. El viento del mar soplaba en su camisa. Sus hombres estaban de pie en silencio detrás. El chino dio un paso adelante por reflejo. Señor, déjelos ir. El jefe sonrió con cinismo. ¿Todavía quieres hacer de héroe? El chino agachó la cabeza. Por primera vez, vi en él un atisbo de arrepentimiento. Lina agarró el USB con fuerza. Si me obliga, entregaré esto a la policía. El jefe la miró un momento y luego suspiró. ¿Crees que la policía no sabe nada? Esa frase dejó a todos en silencio. Caminó hasta el borde del muelle. Llevo décadas en este negocio. Nunca he querido acorralar a nadie. Pero la gente que necesita dinero siempre querrá pedir más. Cuando firman, todos están seguros de que podrán pagar. El hombre de la barriga interrumpió. Usted nos estafó. El jefe se giró. ¿Acaso alguna vez le puse un cuchillo en el cuello? El ambiente era tenso, irritante, pero difícil de refutar por completo. Mucha gente en este círculo vicioso había entrado por su propia codicia y miedo. Pero él no había terminado. Miró los papeles de la casa de mi suegra. Mi error fue dejar que mis hombres actuaran de forma desmedida. El chino sonrió con amargura. Qué fácil le resulta echarnos la culpa. El jefe guardó silencio y de repente llamó a alguien delante de todos nosotros. Detén el proceso de la casa de Getafe. Me quedé helada. Colgó el teléfono y se volvió hacia mí. Nadie irá a medir la casa de tu madre. Lo miré, sin atreverme a creerlo. ¿Qué quiere? El USB. Lina lo abrazó con más fuerza. No confío en usted. El jefe asintió lentamente. Es normal. Luego miró a el chino. Y tú, a partir de mañana, no vuelvas a aparecer ante mí. El chino guardó silencio. Quizás se dio cuenta de que todo había terminado. Finalmente fue Lina quien dio un paso adelante. Dejó el USB sobre la barandilla de madera. Dentro está la lista de todos los documentos falsificados. El jefe la miró. Si entregas esto, mucha gente no dormirá tranquila. Lina sonrió con tristeza. ¿Y desde cuándo ha habido alguien que viva tranquilo? Después de decir eso, se volvió hacia mí. Elena, la miré. Si todavía quieres confiar en mí una vez más, vamos juntas a la comisaría. La miré durante mucho tiempo, y luego miré a Sofía. La chica estaba de pie detrás, con los ojos hinchados y el pelo desordenado. Desde que apareció el jefe, apenas había hablado. Ya no había resistencia ni ganas de huir. Solo quedaba el agotamiento. De repente recordé la primera noche en que todo esto empezó. Cuando Sofía vino con fruta y una sonrisa radiante. En ese momento solo sospeché. Ahora pienso que quizás en ese momento ya estaba aterrorizada e intentaba llevarnos a todos de vacaciones con la esperanza de resolverlo todo antes de que fuera demasiado tarde. Solo que cuanto más luchaba, más nos arrastraba a todos. Esa noche llegamos a la comisaría casi a medianoche. Se entregaron todos los documentos, listas y papeles falsos. El jefe no se resistió. Se sentó en silencio en la sala de interrogatorios hasta la mañana. Su rostro envejeció drásticamente en solo unas horas. Lina explicó proactivamente todo el esquema. La señora Ana y el hombre de la barriga también declararon. Nadie pudo recuperar todo su dinero, pero al menos todo se detuvo antes de que más familias fueran destruidas. 3 días después, mi suegra salió del hospital, volvió a casa en silencio. La pequeña calle frente a la casa seguía igual, solo que las miradas de los vecinos eran diferentes. Algunos sentían lástima, otros curiosidad y otros fingían comprar verduras solo para escuchar a escondidas. Mi suegra no dijo nada. Solo se sentó en silencio en la terraza mirando la maceta de bugambillas que le había dejado su difunto marido. Sofía, desde que volvió, apenas salía de su habitación. Vendió su moto, retiró todos sus fondos de seguros, y fue aceptada para trabajar como contable en una fábrica de madera a las afueras de la ciudad. Cada mes, le daba todo su sueldo a su madre. Una noche, mientras ponía la mesa, Sofía salió con una vieja lata de galletas. Dentro había varios fajos de billetes atados con gomas elásticas. Esto es para Javier y para ti, cuñada. Javier levantó la cabeza. Guárdalo. Lo necesitas más tú. Pero te he dicho que lo guardes.
Sofía se quedó quieta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Javier cogió un trozo de pescado, lo puso en el plato de su madre, y luego dijo en voz baja: «El dinero perdido se puede recuperar. Lo importante es que todos sigamos aquí». Toda la mesa quedó en silencio. Mi suegra se volvió hacia su hija menor. «La próxima vez, no ocultes nada más». Sofía agachó la cabeza profundamente. «Sí, mamá. Vi la escena y se me hizo un nudo en la garganta. Hay familias que no son buenas para decir te quiero, se pelean, se culpan mutuamente, a veces se hacen daño. Pero en el momento en que están realmente al borde de la pérdida, a lo que se aferran al final, sigue siendo la familia». Varios meses después, el caso del esquema se cerró. El jefe tuvo que pagar una indemnización por algunos documentos falsos. El chino dejó su trabajo por completo y volvió a su pueblo en Andalucía para trabajar en los campos de olivos. Lina se quedó en Denia, cuidando de David después de su última operación. Nunca volvimos a verlos. La vida volvió lentamente a la normalidad. Solo Sofía fue la que más cambió. Ya no era tan austera como antes. A veces, en el mercado, le compraba fruta a su madre sin tener que mirar demasiado tiempo el cartel de los descuentos. Una vez bromeé: «Vaya, ya no eres tan tacaña, ¿eh?». Sofía, que estaba fregando los platos, se rió. «Ahora me doy cuenta, cuñada. Poder sentarnos a comer juntos así ya es una gran ganancia». Esa frase fue ligera, pero se quedó grabada en mi corazón. Una tarde, cerca de Navidad, estábamos toda la familia sentados en la terraza preparando los dulces navideños. Mi suegra estaba amasando la harina para el roscón de Reyes, recordándole de vez en cuando a Sofía que no olvidara esconder el haba y la figurita en la masa. La chica, mientras trabajaba, refunfuñaba: «Mamá, eres más detallista que un jurado de MasterChef». Mi suegra se rió: «Si no soy detallista, el mazapán se deshace y luego lloras otra vez». Javier, sentado a su lado, intervino: «Ya ha llorado demasiado este año. Déjala que viva tranquila». Toda la terraza se rió, una risa muy sencilla. Pero después de todo lo que había pasado, se sentía tan cálida. Miré la olla humeante, miré a mi suegra avivando el fuego, miré a Sofía, que todavía luchaba por dar forma a los dulces, pero seguía sonriendo. De repente, todo se sintió mucho más ligero. Sí,